toro bravo es icono de nobleza, conecta con lo ancestral. Ha sido un símbolo de fuerza desde tiempos inmemoriales, entronca con lo más profundo de la cultura tradicional y va mucho más allá de una plaza de toros. La tierra ofrece siempre respuestas y la tierra de la ermita del Cueto brinda algunas claves de la auténtica cultura del toro bravo salmantino que trasciende la tauromaquia. Porque la lección magistral sobre el toro y sus raíces no vamos a encontrarla en la arrogancia de la plaza capitalina de la Glorieta, sino en la humildad de esta placita del Cueto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí abrimos nueva temporada de La Lengua Desatada, en la que seguimos con la misma iniciativa, también salir del plató, salir de los espacios cerrados en la medida de lo posible e ir mostrando algunos lugares interesantes de Salamanca y de la provincia, como por ejemplo hoy que hemos venido a la ermita de la Virgen del Cueto, que pertenece al municipio de Matilla de los Caños, al término municipal, que tiene una ermita, una plaza de toros, un cementerio, el Campo Charro. Bueno, es un lugar fantástico para quedarse aquí y dan ganas de no marcharse. Bueno, desde aquí, luego les cuento por qué hemos elegido este lugar, entramos un poco en el detalle. Vamos a dar la bienvenida a Paco Blanco, que es uno de nuestros habituales colaboradores, que es etnógrafo y filólogo, ya saben, y que nos habla siempre del mundo de la cultura tradicional a través de las palabras. Paco Blanco, gracias por venir una vez más a La Lengua Desatada. Es un placer tenerte aquí. Un placer el mío porque me siento privilegiado. Quiero decir, yo creo que en el fondo no es que invitéis a Paco Blanco, invitáis al patrimonio inmaterial, al mundo de la tradición, y eso me hace muy feliz. Bueno, un lujo tenerte aquí para hablar enseguida de algo que tiene que ver con los toros. Vamos a explicarlo dentro de un momento, porque antes te quiero felicitar por el éxito que has tenido en las redes sociales a lo largo del verano, que te has inventado tomando la idea esta del rosco de las palabras de un programa de la tele. Has dicho, vamos a hacer un rosco de Salamanca, vamos a lanzar un reto. Oiga, usted que dice que sabe tanto de Salamanca, de lo charro, de las palabras charras, a ver si es verdad. Y entonces has planteado definiciones y la gente en casa pues buscaba a ver si daba con ellas, ¿no? Algunas de esas palabras han salido por aquí en tus programas. Bien, tú sabes, Ana, que a mí me interesa muchísimo la divulgación de la cultura salmantina. Y yo creo que me parecía y pensé y digo, bueno, voy a jugar y ¿por qué no trasladar este juego a los salmantinos, un juego de la cultura? Horacio decía, hablaba de prodese, delectare, enseñar deleitando. Eso es algo tan importante y que fija tanto el conocimiento de las cosas que me parecía que divirtiéndose uno a través de un enfoque lúdico a la cultura, lo que yo no podía prever es que hubiera tantísimos seguidores. Decía, del primer rosco andan cerca de los 70.000, ¿no? Bueno, pues bien, yo soy muy feliz por eso, no por mí, sino por el hecho de que a la gente le interesa la cultura. Claro, y tú sabes el gusto que da, saber lo que es envuelza, una persona mandible, o lo que es un rinche, que aparezca la palabra to, que yo dije, bueno, yo quise pensar que eso era por mí, ¿eh? Era un homenaje, lo reconozco públicamente, era un homenaje a Ana Sancho Duarte y a su tierra. Bueno, los que nos están viendo desde cualquier sitio y quieran saber algo más sobre este rosco, este juego tan divertido, pues está en las redes sociales de Paco, que aparece como Juan Francisco Blanco, y ahí pues pueden jugar un poco, luego primero que lo hagan sin ver los resultados y luego ya que vayan a la solución. Bueno, vamos a explicar por qué estamos aquí, Paco, en un sitio que tiene, como digo, una plaza de toros que tienes tú ahí detrás, con una ermita de la Virgen del Cueto, que quiero para empezar agradecer a la cofradía de la Virgen del Cueto, que es la que nos ha facilitado venir aquí, nos ha abierto las puertas, nos da como siempre todas las facilidades allá donde vamos. Está el alcalde también de Matilla de los Caños, que es el término al que pertenece, que le agradezco mucho que haya venido. Y bueno, también al párroco de aquí, de esta ermita. Gracias a todos ellos por facilitarnos las cosas. Paco, tú me has dicho, yo quiero hablar de toros, ahora que ha pasado la Feria de Aunina, pero no de toros en la plaza. Quiero hablar de otra cosa. Cuéntanos. Mira, me parece que todavía estamos un poco en los ecos, estamos en los flecos que han quedado después de la Feria de Salamanca, aunque ya haya pasado algún tiempo, ¿no? Y el final de la feria son los toros. Y me parecía que era necesario redirigir la mirada, poner el foco no solo en la tauromaquia, ahora solo se habla de tauromaquia. La tauromaquia es un invento que empieza en la Edad Media, es un invento urbano, un invento de gente ociosa, de gente que no tiene nada que hacer, y en cambio olvidamos la raíz
raíz. Salamanca no se entiende, y la fiesta de Salamanca no se entiende sin los toros, sin las corridas de toros y sin el toro bravo. Pero no es el toro de las corridas, es el toro popular, y por eso este es un lugar tan importante, tan simbólico y tan conectado con la raíz del toro bravo. Hay otras ermitas similares en la provincia. Esa también es una, claro, tienen su plaza, ¿no? Sí, una de las señas de identidad del toro popular en Salamanca es su vinculación con los orígenes. Los orígenes del toro bravo son unos orígenes religiosos, son unos orígenes cultuales. En el origen el toro era un rito religioso que tenía que ver con el culto a la naturaleza, con los ritos para facilitar la fecundidad de la tierra. Bueno, pues en esa conexión, estamos remontándonos hace 3000 años por lo muy menos, ancestral, claro. pues fíjate que en el mundo popular el toro sigue conectado. En Salamanca la mayor parte de los santuarios y de las ermitas tenían una placita de toros anexa o al lado o precediendo, como en este caso del Cueto, y no se entendía la romería, no se entendían las grandes celebraciones sin este sacrificio cruento paralelo al sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, esta aleación que forman el rito antiquísimo del toro bravo es realmente el que nos da las pistas de este valor religioso, de este valor sagrado que ha tenido el toro en las raíces y que hemos perdido, lo hemos dejado solo en lo lúdico. Está en las leyendas, por ejemplo, las leyendas salmantinas, claro, ¿no? El toro de Tentenecio, ¿no? Claro, de San Juan de Sagún. Es que el tema del toro está tan presente en la cultura salmantina que necesitaríamos probablemente varios programas. Bueno, hablamos de las leyendas, ¿no? Hay dos referencias legendarias en las leyendas salmantinas, una en la ciudad, que es esa leyenda de San Juan de Sagún, que amansó un toro bravo que venía y que va a embestir a un niño en esa calle que hoy lleva el nombre o que recuerda aquel milagro de Tentenecio, dice que invocó al toro y el toro se amansó. Curiosamente los salmantinos desconocen que hay un antecedente, San Pedro Regalado en Valladolid hizo igual. O sea, que nosotros bebemos de la fuente de San Pedro Regalado. Sí, claro, por lo menos para que no ataquen a nadie. Bueno, aparte de esa referencia legendaria al toro bravo y al patrono de Salamanca, es curioso, una de las leyendas más arraigadas en Salamanca son las leyendas de moras encantadas. Y las leyendas de moras encantadas, entre otras cosas que no vamos a desentrañar aquí, estas moras se transforman para conseguir que un hombre las ayude a romper el hechizo, se transforman, entre otras cosas, en un toro bravo, con los cuernos ardiendo, con los cuernos en llamas. Pues fíjate cómo hay estas conexiones míticas con el mundo legendario, también con una presencia del toro bravo. En el mundo literario hay un romance por excelencia que hace referencia a este mundo taurino, que es Los mozos de Monleón, sí, y que después pues, se popularizó mucho más a través de García Lorca, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Desde que lo recogió en su cancionero Don Damaso Ledesma, ese cancionero llegó a manos de García Lorca, y García Lorca se enamoró no solo de ese romance, se enamoró un poco de la poesía popular que aparece ahí, y de la mano de la argentinita divulgó, grabó, hizo una versión que él tocaba el piano y la argentinita cantaba Los mozos de Monleón, y esto fue una proyección ya no nacional sino también internacional. Entonces realmente el romance de Los mozos de Monleón, que tiene muchísimas variantes, muchísimas versiones, porque se alojaba en la memoria de la gente y eso no asegura, digamos, una fidelidad textual con precisión perfecta, ¿no? Bueno, pues ese romance de Los mozos de Monleón es la tragedia taurina más importante que hay de raigambre popular. Entonces, no solo quizá la gente piensa en la música, que tiene variantes, pero el texto es un texto lleno de referencias, de presagios, la madre que oye que el hijo se quiere ir a la joriza, que es una palabra tan salmantina, a la capea, ¿no? Y que le dice que no, que sí, que no le van a traer en un carro con el sombrero y las albarcas colgando de los indiestros, que es una palabra muy salmantina. Bueno, esa tragedia que se masca desde el principio se materializa después, ¿no? Y yo creo que ha quedado fraguada un poco en el imaginario colectivo de una forma tremenda en esta vinculación entre el toro y la literatura. Y la vinculación del toro con muchos elementos de la vida nos ha llevado a que haya locuciones, hoy día muchísimas. Alguna vez hemos hablado aquí del toro más desde el punto de vista de la tauromaquia y hemos mencionado algunas, pero es que
casi nadie tiene en su cabeza que esté haciendo una referencia al mundo taurino cuando hace este tipo de locuciones, ¿no? Sí, eso pasa con el mundo de la religión, ¿no? A pesar de que esta es una sociedad y una cultura secularizada en un porcentaje grandísimo, hay una enorme cantidad de expresiones que conectan con el mundo religioso. Esto va a misa, pues la gente ni va a misa, ni es practicante, ni nada de nada. Es decir, pues lo mismo ocurre con el mundo de los toros, expresiones como saltarse algo a la torera, lanzarse al ruedo, cortarse la coleta, ver los toros desde la barrera, torear a alguien, la hora de la verdad. Seguiríamos... Entrar al trapo, lidiar con algo, claro, hasta el rabo todo es toro. Estamos permanentemente utilizando las locuciones, que en realidad es un uso digamos, de un léxico vinculado al mundo de los toros, pero que ha perdido el sentido original, se ha lexicalizado y forma una construcción con un significado diferente. Claro. Pero lo que sí nos da es la dimensión de hasta qué punto esto ha fraguado en la cultura. Has dicho antes joriza, en lugar de capea, que eso es muy salmantino. ¿Hay alguna otra palabra de este terreno de los toros que sea muy salmantina? Yo recuerdo sobre todo una, y como tú sabes, yo soy de Villar de la Yegua, zona de la Raya de Portugal, y allí una de las cosas que más me extrañó cuando vine a estudiar a Salamanca es que cuando se hablaba de los toros se decía que un toro embiste, pero yo en mi pueblo siempre había dicho que un toro morra. Morra o pega, incluso lo he escuchado en otros, pero en mi pueblo se dice morrar. Este significado de morrar como embestir, que no aparece en el diccionario de la academia, digamos uno, y pegar tampoco aparece en la academia con el mismo sentido, ¿no? Bueno, no es que sea un léxico muy abundante, el específico, digo, el típicamente o específicamente salmantino, pero bueno, también hay algunas palabras como eso, lo de joriza, que aparece en el romance de los mozos de Molina. Eso además. Está en ese romance. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los cuernos y la infidelidad? ¿Por qué están relacionados? Mira, ¿por qué se dice poner los cuernos? Sí, tiene que ver sin duda con el mundo de los toros, pero el tema de la infidelidad es un tema muy sugerente que a lo mejor muchos de los espectadores que nos están viendo desconocen que hay una expresión que es madera del aire. El diccionario de la Academia reconoce madera del aire como sinónimo de asta, de cuerno, ¿vale? Que no necesariamente de toros. Entonces, es curioso, mira, en el siglo XVIII se recoge, hay un caso real de un hombre de Murcia que a mitad del siglo XVIII vino a ver al cirujano de la corte porque le habían salido unos cuernos y venía para que le operara. El cirujano de la corte le operó y mandó esos cuernos con un informe pericial al Gabinete de Ciencias Naturales que existía entonces, al Real Gabinete de Ciencias Naturales, y ese informe y esos cuernos se perdieron, porque deberían estar hoy en el Museo de Ciencias Naturales, no sé cómo se llama, no sé exactamente el nombre así, pero esto es real, y eso permite el juego un poco con la infidelidad, con el tema. No sabría decirte en qué momento se conecta con el mundo de los toros, pero sí que este doble sentido, siempre se ha hablado de que los españoles andamos siempre entre cuernos, por esa ambivalencia, ¿no? Por ese sentido doble de la infidelidad, pero también del mundo de los toros, ¿no? Lo que sí es verdad es que el tema de los cuernos a los españoles nos seduce de una forma absolutamente demostrable. Bueno, nos seduce, no sé, no, sí, nos llama mucho la atención. Claro, pero ¿no es quizá pues porque somos muy morbosos, entonces también el componente morboso está ahí, por supuesto. También, ¿no? Está, por supuesto. Sí. Bueno, los toros están prácticamente en todas partes en la cultura popular, también lo vemos, y esto lo has contado yo creo alguna vez, en las decoraciones de elementos de los pastores o de los carros, o de, ¿no? Están muy representados. En general, el arte popular, los artistas populares buscan como motivos ornamentales algo de su entorno, lo que recoge la vida cotidiana, y uno de los elementos que más le apasiona es el tema de los toros, como le apasionan también el mundo imaginario, aparecen sirenas, bueno, pues escenas taurinas de hombres a caballo, a lanceadores. Mira, es curioso, hablando del arte popular, en los documentos que recogen partituras originales que existen en la Catedral de Salamanca, partituras musicales, en los papeles del siglo XVIII, yo participé en un estudio en los años 80, una investigación sobre ese archivo, en los papeles hay marcas de agua, aquello que veíamos del papel del galgo cuando miramos al trasluz ese papel, esas marcas de agua en muchas ocasiones llevaban a lanceadores, hombres a caballo que estaban alanceando toros bravos. Curioso, ¿eh? La gente no lo conoce, yo me encargué de hacer aquella identificación de papeles y por eso se lo descubro ahora a los espectadores, ¿no?
¿no? Bueno, el toro también es un elemento de iniciación masculina. Sí. Eso se ve en el romance de los mozos de Monleón, que ese mozo quiere pues ser un hombre, ¿no? Ir allí a torear. Sí. Y ahí hay mucho lenguaje no verbal. Claro, fíjate, el sentido iniciático que tiene el toro bravo en nuestra tierra no lo tiene en otras partes. En Salamanca, cuando un chaval, un adolescente, un niño, quería dar el salto y quería que hubiese una manera diferente, o sea, quería cambiar de estatus social, quería cambiar respecto a la consideración del grupo con respecto a él, entonces tiraba del toro bravo. ¿Cómo? Lanzándose a un encierro, lanzándose a una capea, por supuesto sin permiso de sus padres. Lo que sí te puedo decir es que cuando un chaval hacía esto, automáticamente su entorno lo miraba de otra manera y lo consideraba un hombre. Así que este valor, este lenguaje no verbal también tiene que ver con los gestos, con los ritos, con el simbolismo de los comportamientos, ¿no? No es necesario decirlo, pero la gente lo manifiesta, lo expresa y lo comprende, porque son claves que todo el mundo entiende. Uh-huh. Los ritos taurinos, a veces me has contado, Paco, que se prohibieron, ¿no? Mira, es curioso porque ahora que hay tanta sensibilidad con respecto al tema de los toros, la gente cree que esto es un invento, o sea, la gente que defiende la tauromaquia y las corridas, dice, bueno, estos son de los defensores de los... Bueno, sí, pero esta sensibilidad no es una sensibilidad solamente de este tiempo. En el siglo XVIII, el obispo José Zorrilla de San Martín, concretamente creo que fue en el año 57, lo hizo en la ermita de Valdejimena, y el 58 en esta ermita del Cueto prohibió los festejos taurinos, los juegos con el toro. Yo creo que lo hizo, y estuvieron no sabemos cuánto tiempo, pero décadas que no se hicieron esos rituales. Pero yo creo que esto viene al rebufo de un rito que existió, que tampoco los salmantinos recordarán porque desapareció en el siglo XVIII, que era el toro de San Marcos. 25 de abril, fiesta de San Marcos, era costumbre ir a una vacada de toros bravos y traer un toro que le bautizaban con el nombre de Marcos. Lo ataban y lo traían, pensaban que nombrándole con el nombre del santo, pues del evangelista, pues quedaba amansado. Lo traían a la ciudad y lo llevaban por las calles de la ciudad con una cuerda, ¿no? Eso era un toro enmaromado. Creo que lo llevaban, incluso lo metían en la iglesia del Espíritu Santo, la clerecía de San Marcos, y esto fue prohibido específicamente por el obispo porque había sido prohibido a finales del XVI, existía en muchas partes de España, y el Papa Clemente VIII lo prohibió a finales del XVI, pero la gente se lo tomó por el pito del sereno. El rey Fernando VI, creo que recordar que fue en 1752, sí, porque, perdón, en 1753, recordó esta prohibición del Papa y se lo dijo al obispo de Salamanca. Y Zorrilla de San Martín, que era obispo de Salamanca, recordó que estaba prohibido el toro de San Marcos, que el año antes, en el año 1752, había matado a una persona en la Rúa. Fíjate, o sea que esto que ahora hablamos tanto de, sí, de distintos lugares, sí, o sea, esto sí, tiene sus antecedentes, ¿no? Y ha habido momentos en los cuales los ritos taurinos han estado prohibidos, ciertamente. Hay algo también muy sorprendente en esto de los toros, y es lo que tiene que ver con los sueños, sí, porque también tenían su significado, ¿no? Sí. Uy, pues me he soñado, como decimos aquí, ¿no? Sí. Pues me he soñado esta noche con un toro que me salía por el camino, y eso ya se interpretaba como algo concreto, ¿no? Sí, mira, es curioso porque a mí me gusta jugar, venimos ambos tú y yo del mundo de la filología, y a mí me gustaba jugar un poco con los términos. En su día comisaría unos expresión se llama taurografías, pero también existen las taurofonías, que son los sonidos que tienen que ver con el mundo de los toros. Hay cantos de toros, de encierros, de capeas, hay tauromancias, que es lo que tú dices, o a lo que tú te refieres, es decir, la adivinación a través de los toros. La interpretación de los sueños está muy presente en el patrimonio inmaterial, y curiosamente tiene poco que ver con lo que cuenta Freud, que es el que descubre un poco la interpretación de los sueños. En las tauromancias populares nos vamos a encontrar generalmente con dos significados. Soñar con toros, en general en la provincia se interpreta que va a llover. Tú te sueñas con toros, que un toro corre detrás de ti y tú te agobias y no sé qué, y te despiertas cuando te va a pillar, y tú lo cuentas, nada, eso es que va a llover pronto. Y una segunda interpretación, menos frecuente, más reducida en su área geográfica, es la que lo interpreta como una señal de que vas a tener suerte en juegos de azar. Así que si sueñas con toros, compra lotería. Vaya, pues
pues oye, hay que tenerlo en cuenta esto, o que vaya a llover Sí, o que sí, me puede sí, tocar sí. la lotería. Cierto, cierto. En fin, cierto. bueno, pues lo anotamos. Y ya muy rápidamente, Paco, hay mascaradas taurinas también, Sí, ¿no? hay una presencia, hay un montón de representaciones del toro en la vida tradicional, y en este sentido, por ejemplo, los toros de fuego, que no son toros reales, por ejemplo, en la fiesta de Santa Teresa, que la tenemos aquí en la proximidad, en Alba de Tormes, sacan un toro de fuego, pero quizá más importante que eso son las mascaradas taurinas. En nuestra tierra, sin exclusividad, porque se dan por Zamora, se dan por León, incluso en Soria, en Ávila, son muy frecuentes las llamadas vaquillas de carnaval. Yo hice un estudio en el año 85, que recuerdo que me metí a hacer aquello y tuve la suerte, lo premió la Junta de Castilla y León con un premio, era el primer premio literario El Toro Bravo, y yo lo que hice fue aproximarme al mundo del carnaval a través del análisis de estas mascaradas taurinas, y llegué a inventariar como cerca de 20 nombres distintos de lo mismo, que es que la gente se pone una manta, unos cuernos y sale corriendo detrás de la chiquillería, ¿no? Bueno, pues esas mascaradas que tienen muchos nombres, vaca bayona, vaca pendona en mi pueblo, vaca toral, la tora, tiene muchísimos nombres, ya te digo, hasta 20 y tantos, después seguí sumando, ¿no? Pues es muy interesante porque además son mascaradas de signo femenino. El toro ha estado asociado siempre a la masculinidad, es un emblema de la masculinidad. En cambio, en el carnaval, quizá porque es la inversión del orden de las cosas, todo se vuelve del revés, la presencia del toro es femenina y las mascaradas tienen nombres femeninos y se asocian a la mujer. Ah, por eso lo de la tora que Claro, decías, por ejemplo, claro, ¿no? claro. Bueno, Paco, pues cuántas cosas en torno al mundo de los toros que hemos repasado en esta primera lengua desatada de la temporada, en este espacio que es Placita de Toros. Ahí la gente se sube a estos balconcillos, ¿no?, para ver los toros, y que está junto a la ermita, junto al cementerio. Por cierto, aquí hay dos nombres de la cultura muy importantes asociados al Cueto. Uno es, bueno, Venancio Blanco, porque es el escultor de Matilla de los Caños. Sí. Él no está enterrado aquí, porque Venancio está enterrado en Madrid. Y otro pero es un gran mecenas. Absolutamente. La cultura de Salamanca jamás puede dejar en el olvido a don Germán Sánchez Ruy Pérez. Que está enterrado aquí. Y don Germán Sánchez Ruy Pérez, creador de las grandes editoriales Anaya, Ediciones Generales Anaya, en fin, todo aquello. Y además de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es una de las grandes pérdidas que los salmantinos nunca debemos perdonarnos, haberlo perdido, haberlo dejado perder, porque él tenía una vocación fantástica. Tremenda. Y bueno, ahí está, guarda un poco la memoria Peñaranda, pero con pocos recursos. Pero ¿no? Está enterrado aquí. Está enterrado en el cementerio del Cueto, porque además él contribuyó mucho a la rehabilitación y a la restauración. Probablemente sin su ayuda importante, pues no sé si la ermita hubiera aguantado. Seguramente sí, porque la cofradía está muy implicada, ¿no? Paco, como siempre se nos va el tiempo, así que muy rápido te voy a pedir que me recomiendes un libro y que me traigas dos palabras. Vamos al libro. Pues mira, el libro que propongo es el de Anton Chejov. Es un libro de cuentos, ya sabes que yo propugno siempre las relecturas. Chejov es un autor ruso que se conoce sobre todo por su obra dramática. La Gaviota o El tío Vania o Las tres hermanas son tres obras fundamentales, pero la gente desconoce que era uno de los mejores cuentistas del mundo. Él, hasta tal punto se pegaban los periódicos y las revistas de la época, finales del siglo XIX, por sus cuentos, y tanto es así que él mantuvo a su familia de vender los cuentos que publicaba. Bueno, pues esta es una de las muchas ediciones. Maravilloso cómo escribe, cómo dibuja, cómo retrata personajes, unas descripciones. Probablemente no es la literatura que está de moda ahora, pero es un maestro, y cuando uno lee un maestro se da cuenta. Hay que leerlo y releerlo. Bueno, seguimos en nuestra habitual idea de que hay palabras que nos encantaría triturar porque no nos gustan ni por su sonido ni por su significado, por lo que sea. ¿Qué has pensado hoy, Paco? A ver, para triturarla, yo creo que hoy la palabra que está en el corazón y en la mente de la mayor parte de la gente que es sensible es una palabra. El otro día, volviendo a ver a nuestra querida profesora Noemí Domínguez, ella hace un tiempo, no mucho, traía para destruir la palabra masacre. Bueno, pues esta está conectada, es más terrible, que es la palabra genocidio, querámoslo o no. Dejémonos de manipulaciones políticas e ideológicas. Hay una cuestión de fondo que es la humanidad.
humanidad. Y es necesario que esta palabra y lo que se representa, no es destruir la palabra, es destruir el concepto. Ojalá, ¿no? Porque hablar de genocidio hoy no es solo hablar de Gaza, es hablar de la República Democrática del Congo, de Sudán, de Armenia, Azerbaiyán, de Etiopía, de China, de Afganistán, pero también es hablar del Holocausto. El Holocausto fue el causante de que se creara esta palabra, porque fue un judío polaco el que creó la palabra genocidio en el año 44, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el tiempo ya de que esta humanidad deshumanizada retome un poco las riendas de sí mismo, así que si sirve de algo destruirla, destruyamos. Bueno, por lo menos yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque el andar con eufemismos o dando vueltas a las cosas, y sobre todo en esto, pues impide que haya unas medidas de tipo político y social. Es decir, lo que se llama genocidio es porque es un genocidio y está absolutamente descrito. Y eso supone que se puedan tomar ciertas medidas. Y si lo llamas simplemente barbaridad, que lo es, pues a lo mejor no estamos dando los pasos necesarios. Así que me parece fenomenal que la hayas traído. Y que además nos lleva a una conducta absolutamente insoportable y de todo punto reprochable del ser humano. Pues Paco, jolín, nos vamos con algo un poco positivo. Vamos a salvar una. Mira, la hemos dicho antes y yo vuelvo a recordar. Vamos a reservar y vamos a guardar y vamos a hablar la palabra joriza. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque es una manera de simbolizar digamos, nuestra defensa del patrimonio lingüístico local, de las hablas locales, que es una palabra muy nuestra. Segundo, porque en este programa yo te agradezco que hayamos podido reivindicar el toro popular. Yo no estoy en contra de la tauromaquia, pero la tauromaquia no es el principio y el fin. Sí, la tauromaquia es algo, claro, y que en nuestras raíces está esto, está la ermita del Cueto, están esos motivos populares del arte popular, en fin, todo eso, y yo creo que la palabra joriza nos remite a esto. Muy bien, pues nada, joriza, ahora cuando alguien se vaya de Capella y diga voy de joriza, que también se utiliza como sinónimo de fiesta. Como sinónimo de fiesta. Sí, a mí me gusta más este. O sea, yo me iría más de joriza de fiesta que pues de Capella. Eso. Gracias, Paco. Un placer. Una vez más por haber venido a esta primera edición, a este primer programa de la nueva temporada de La Lengua Desatada. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Como decíamos al principio, gracias a todos los que nos han facilitado venir aquí. Invitamos a los que están en casa a que, bueno, en algún momento se den una vuelta por el Cueto aquí en el término municipal de Matilla de los Caños. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima semana.